cómo hacemos para mejorarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de nódulo pulmonar solitario. Lo primero que me gustaría decir es que el concepto en general de nódulo pulmonar solitario, como lo encontramos en los libros de hace unos años atrás, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y ahora les voy a contar por qué. Y me gustaría que se queden con un par de conceptos, porque la verdad que los detalles ustedes quizás nunca los vayan a necesitar, pero hay dos o tres conceptos que me va a gustar puntualizar durante la presentación. Básicamente un nódulo pulmonar es una opacidad que se encuentra en una tomografía generalmente, si tenemos suerte, o en una radiografía, en el parénquima pulmonar. Los nódulos pulmonares los clasifica Fleischner en sólidos y subsólidos. Los sólidos son los nódulos esto es una clasificación que está basada en tomografía. Los nódulos sólidos son los que desdibujan y borran las estructuras más opacas del parénquima pulmonar, como son el bronquio y los vasos. Y los subsólidos son los que, aunque esté el nódulo, los vasos y los bronquios se siguen viendo. Dentro de los subsólidos tenemos una subdivisión que es los mixtos, en los que tienen un componente subsólido y un componente sólido que borra las estructuras circundantes, y los puramente subsólidos o en vidrio esmerilado o GGO, que se le llama generalmente Ground Glass Opacities, que son los puramente subsólidos. Ahí se ve cómo se miden, eso es algo que a ustedes la verdad que no les importa, pero no es solamente una medida, sino que es un promedio entre las dos. Y bueno, la parte sólida y la parte subsólida se miden de forma independiente. Acá hay un pequeño ejemplo para que vean lo que es un nódulo sólido que borra o tiene la misma densidad de las estructuras más densas del parénquima. Acá tenemos un nódulo subsólido en el que se ven todavía los vasos y los bronquios que están dentro del mismo nódulo. Y este es un nódulo mixto. Tiene una parte subsólida y una parte sólida que borra esas estructuras. Entonces, es un hallazgo común en las tomografías sobre todo, y no es algo que se pueda manejar, que lo pueda manejar cualquier médico, es algo que tiene que ser rigurosamente evaluado y seguido por un especialista. Y les voy a decir por qué en un ratito. Básicamente porque, bueno, hay una posibilidad de que sea un nódulo benigno y hay una posibilidad también de que sea un nódulo maligno. Entonces, ante esta posibilidad, no es como se creía antes, que los nódulos solitarios se podían seguir en el tiempo, simplemente cualquiera podía pedir una tomografía y volverlo a revisar después de un tiempo. Ahora les voy a comentar que todo eso cambió bastante. Bueno, básicamente la etiología benigna se pueden desarrollar de cualquier parte de las componentes del sistema respiratorio o del tórax, y también pueden tener orígenes inflamatorios, infecciosos. Y bueno, y puede ser un cáncer de pulmón o una metástasis. Básicamente las diferencias entre las características de los nódulos benignos y malignos son bastante marcadas. Los nódulos, pero ninguna de las dos descarta al otro, o sea, siempre un nódulo que parece benigno puede terminar siendo maligno, así que por eso es importante el seguimiento por alguien especializado. Pero bueno, en general los nódulos benignos tienen bordes netos y los nódulos malignos tienen bordes espiculados. Acá les voy a mostrar la diferencia. Este es un nódulo benigno, o benigno con características más benignas, bordes netos, redondeados, y este es un nódulo con características bastante sospechosas, la típica imagen del cáncer, con esas espiculaciones alrededor, irregular, sólido. También la calcificación, los nódulos benignos suelen tener calcificación y suele ser macroscópica,
suele estar todo el nódulo calcificado, suele tener la conformación tipo palomita de maíz irregular, pero con bordes netos, o calcificaciones concéntricas. Cuando los nódulos malignos no tienen, o tienen microcalcificaciones que son muy difíciles de ver, o tienen calcificaciones excéntricas o epicéntricas. Entonces aquí tenemos la diferencia entre lo que son más o menos las calcificaciones de los nódulos benignos y malignos. Y en cuanto al tamaño y el comportamiento, los nódulos benignos con el tiempo tienden a permanecer estables o disminuir de tamaño, y los nódulos malignos o bien permanecen estables o crecen. Generalmente crecen. Acá tenemos un par de ejemplos. Este es un nódulo tipo palomita de maíz. Este es un nódulo con bordes más lisos y netos. Y estos son nódulos que son bastante más sospechosos, porque los bordes son difusos, espiculados. Bueno, entonces la evaluación primaria que siempre vamos a tener, si tenemos suerte, es una tomografía. ¿Por qué digo si tenemos suerte? Porque cuando un nódulo se ve en una radiografía, si es un nódulo maligno, ya muy probablemente estamos llegando tarde. Así que, y generalmente los hallazgos son en tomografías que se hacen de forma fortuita, por algún control. Pero les quería mostrar que hoy en día los nódulos de mayores de 4 milímetros ya se les hace un seguimiento. 4 milímetros es nada, o sea, antes se le llamaba el micronódulo, y lo sigue siendo, pero es un nódulo que necesita tener un seguimiento, y un seguimiento específico. Entonces, en esta tomografía vamos a evaluar el tamaño, la forma, como ya les había dicho, la densidad, como ya les dije, si es central o si es periférico también, y qué comportamiento tiene. Porque según todas estas características, es como después nosotros vamos a decidir cómo seguimos evaluándolo. Y la evaluación es básicamente para descartar que sea maligno. Entonces, de acuerdo a todo lo que hablamos antes, la forma, el tamaño, la ubicación, el comportamiento, etcétera, etcétera, vamos a pedir distintos estudios complementarios para descartar la malignidad. El PET es uno de los que podemos pedir, en el cual vamos a ver si el nódulo tiene una actividad aumentada o no. La biopsia transtorácica es algo que también se puede pedir. Pero bueno, a veces los nódulos son chicos y más centrales, entonces una biopsia que nos dio negativa no nos deja tranquilos. El EBUS y el EBUS es la posibilidad de hacer una ecografía endobronquial para poder llegar a ciertas lesiones que están cerca de la vía aérea. Y el EUS es lo mismo, es una ecografía, pero que se va por la vía digestiva. Les voy a mostrar acá un pequeño videito para los que nunca vieron de qué se trata. Simplemente para que tengan una idea, digamos. Ahí vemos la vía aérea, el bronquio y el bronquioscopio que está adentro, que en la punta tiene este ecógrafo, y tiene la posibilidad de sacar una aguja, que es una aguja para aspiración fina, digamos, y esa aguja va a realizar varios pases por la lesión, ahí lo van a ver, para poder tomar muestras de esa lesión. Ahí ven cómo la aguja entra y sale, y va tomando muestras de lesiones que estén en contacto con la vía aérea. Esto es lo que se usa, y después lo vamos a ver, para la estadificación mediastinal también actualmente, para muestrear los ganglios que están alrededor de la vía aérea y en el mediastino, para poder estadificar el cáncer de pulmón. Ese que les mostré antes es el EBUS linear. También existe un EBUS radial. ¿Cuál es la diferencia? Este nos permite llegar a lesiones que son más periféricas, porque el broncoscopio que les mostré antes es un broncoscopio bastante más grueso. Este nos permite progresar más distalmente en la vía aérea, y podemos progresar una pequeña sonda, que es esa que se ve ahí. Esa sonda es un ecógrafo que hace una ecografía de 360 grados. Ustedes ven ahí la imagen arriba a la derecha,
de la imagen que nos da cuando la pasamos. Y cuando encontramos un tumor, esa es la imagen que nos encontramos. ¿Qué hacemos entonces? En ese caso podemos dejar a donde encontramos el tumor una pequeña camisa en la que después podemos poner un cepillo o una pinza de biopsia para tomar material. Todo esto nos ayuda a poder tener diagnóstico de esos, de esas lesiones, con el objetivo que le había dicho antes de determinar si son benignas o malignas. Y por último, otras herramientas que también podemos usar, por supuesto no en todos lados, son la navegación electromagnética, la broncoscopía guiada por la navegación electromagnética. Lo que hace es, bueno, es como un mapeo tridimensional que va guiando al broncoscopio hasta la lesión, se guía con una broncoscopía virtual que hace de acuerdo a la tomografía del paciente, y con un software y una guía heteroscópica te deja llegar a la lesión para poder biopsiarla. Y eso que dice ahí RAB es la broncoscopía asistida por robot, que es algo también bastante nuevo, y también sirve para lo mismo, para poder llegar a esos nódulos periféricos y poder biopsiarlos y descartar su malignidad o confirmarla. Bien. Entonces, me parece que es importante que esto les quede como mensaje a todos los que no vayan a ser cirujanos de tórax, o, bueno, neumonólogos no, porque acá son todos cirujanos, pero no tomen decisiones sobre el seguimiento y la conducta de estos nódulos. No los esperen, no pierdan tiempo. Hay que referirlos al especialista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo después poderle dar tratamiento a un estadio temprano de cáncer de pulmón que a un estadio tardío. Y no es solamente por una cuestión de lo difícil que pueda ser una cirugía, sino que acá en este gráfico les muestro la sobrevida a los 5 años relacionada con el estadio, el momento del diagnóstico de la enfermedad. Estoy hablando de cáncer de pulmón, por supuesto. Y acá lo que podemos ver es que en los estadios que los estamos encontrando actualmente a los cánceres, que es a partir del 3A generalmente, la sobrevida de los 5 años es menor al 40%. Cuando en los estadios más tempranos, la sobrevida es muchísimo mayor, es arriba del 80% en general. Entonces, esa es la importancia de, cuando tenemos un nodulito, enviarlo al especialista para que lo pueda valorar y darle el seguimiento adecuado. Cuando se vio la relación entre el estadio y el momento del diagnóstico y la sobrevida de los pacientes, se hicieron varios ensayos clínicos muy importantes. El primero fue este, que se hizo, publicó sus resultados en el 2011, incluyó 45.000 pacientes en Estados Unidos y comparó a hacer tomografía de baja dosis contra radiografía para detectar cáncer de pulmón, y se demostró que haciendo la tomografía la mortalidad ha disminuido un 20%. Posterior a este, y gracias a ese estudio, se hicieron otros. Este es un estudio italiano, es el MILE, este incluyó 5.000 pacientes, también publicó los resultados hace poco, y coincide en que haciendo detección del cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis, la mortalidad se redujo considerablemente. Y este es el último estudio, Nelson, un estudio belga-holandés. En este también se volvió a confirmar lo mismo, incluía 15.000 pacientes, y lo más interesante de este es que el 70% de los pacientes diagnosticados en el grupo control, que eran aquellos a los que no se les hacía tomografía para detección temprana de cáncer de pulmón, el 70% de esos pacientes se diagnosticaban con estadios tardíos de la enfermedad. En cambio, el 70% de los pacientes diagnosticados con tomografía se diagnosticaban en estadios tempranos de la enfermedad. Entonces es por eso que la radiografía de tórax no es efectiva para detectar el cáncer a tiempo, y después de todos estos estudios, todas estas sociedades recomiendan hacer detección temprana con tomografía de baja dosis, en la que vamos a encontrar nódulos solitarios como los que estamos hablando ahora, probablemente. Esos nódulos
son difíciles de valorar, entonces, sobre todo cuando son muy pequeños, entonces la Asociación Americana de Radiología en 2014 desarrolló los Lung-RADS, que son como los BRADS para el cáncer de mama. Estos ayudaron a aumentar la detección de los de nódulos y disminuir los falsos positivos. ¿Por qué? Porque nos ofrecen un score que le da un puntaje a las características benignas o malignas del nódulo y ofrece una recomendación de el seguimiento que debe hacerse según el grado de sospecha que tenga esa lesión. Entonces, esto la verdad que cambió bastante la forma de manejo de los nódulos, y es muy importante porque ahora nosotros no queremos encontrar esto que ya vimos, que es un nódulo bien sospechoso. A partir de todas estas cosas que les he estado contando recién, lo que nosotros queremos buscar y encontrar actualmente son las lesiones preinvasivas del cáncer de pulmón, como la hiperplasia adenomatosa atípica o el adenocarcinoma in situ, que son nada, manchitas, esos GGO que les conté antes, son los nódulos subsólidos puros o mixtos, y el adenocarcinoma mínimamente invasor. ¿Por qué los queremos encontrar en este estadio y darles tratamiento? Porque estos estadios con tratamiento, que es la resección quirúrgica, tienen un 100% de sobrevida. Y es por eso que les insistí tantas veces en que cuando veamos un nódulo de pulmón, lo refiramos al especialista, ya sea un cirujano de tórax o un neumonólogo. Yo le diría que un cirujano de tórax, bueno, pero porque tenemos que mantener el negocio, pero no, realmente a cualquiera de los dos, pero hay que referirlos a un especialista. La resección quirúrgica hoy por hoy sigue siendo el tratamiento que mejor sobrevida ofrece a los pacientes de estadio temprano de cáncer de pulmón. ¿Qué pasa? Muchas veces los estudiamos y no llegamos a determinar si son benignos o malignos, o si determinamos que son malignos, hay que resecarlos. Si son lo suficientemente pequeños, generalmente hacemos una resección en cuña. Acá les muestro imágenes de lo que es una resección en cuña videotracoscópica. El paciente siempre está generalmente intubado con anestesia general. Se usa en cirugía de tórax la intubación selectiva, es un tubo de tórax especial que nos permite ventilar un pulmón y el otro no, para que haya espacio suficiente en la caja torácica para poder trabajar, poder ir con los instrumentos y hacer la resección pulmonar, sea la que sea. Entonces acá les muestro cómo, bueno, con suturas mecánicas se hace una resección en cuña de la parte de la lesión. Ahora, no siempre es fácil encontrarla y poder resecarla, entonces hay un montón de métodos, sobre todo porque estamos encontrando pequeños nodulitos, porque cada vez, gracias a Dios, encontramos nódulos en estadios más tempranos. Se hace difícil para nosotros encontrarlo durante la cirugía, entonces hay un montón de métodos para ayudarnos en eso. Uno de esos métodos, que a mí me parece más simple de los que más usamos, pero que no es infalible tampoco, es la marcación con un arpón. Estos arpones se colocan con anestesia local en el nódulo, y cuando uno va a operar el pulmón, encuentra el pulmón con el arpón indicando el sitio donde está el nódulo, y bueno, uno guiándose por la tomografía y demás, puede llegar a resecarlo. Esto lo hacemos en los nódulos que no están en la superficie de la pleura visceral, que son visibles o detectables de forma fácil. Lo hacemos con nódulos que están un poquito más profundos en el parénquima pulmonar, como se muestra ahí, para poder lograr una resección sin tener que hacer una segmentectomía típica o una resección mayor. Pero muchas veces los nódulos que están en profundidad requieren y han forzado a que las barreras de la cirugía torácica sigan expandiéndose y que se vuelva cada vez más común hacer una segmentectomía típica para resecar este tipo de nódulos que están más profundos en el parénquima. Ya después les voy a contar un poquito más sobre eso. Les había contado
Esto lo subí anoche al canal y no sé, no me los deja ver, no sé por qué. Pero bueno, les había contado entonces que generalmente estos nódulos los hacemos bajo anestesia general, pero nosotros cuando tenemos un nódulo que realmente creemos que no nos va a dar complicaciones, una lesión que es bien periférica, que no nos va a costar ubicar y demás, usamos otra técnica que es la misma técnica por video, pero con anestesia local, paciente no intubado. Después les voy a comentar también más adelante sobre eso, pero acá vemos la posición, esta es la posición para toda la cirugía de tórax en general, por lo menos para resecciones pulmonares, el paciente en decúbito lateral con el lado de la patología hacia arriba, y con el brazo extendido como se muestra ahí, es la posición del nadador, y se puede poner un rollo debajo del tórax o no, se puede también doblar la camilla, eso es a gusto del consumidor. Ahí muestro que nosotros generalmente, este es el grupo de trabajo nuestro en Sanatorio de Cañada y en la clínica de Selfie, el doctor Luengo y el doctor Bock. Ahí nosotros hacemos una sola incisión, después también les voy a mostrar un poquito más sobre eso. Pero bueno, entonces en este caso estamos haciendo una resección en cuña para resecar un nódulo pulmonar con el paciente no intubado. Y ahí les muestro cómo, bueno, con la sutura mecánica hacemos la resección que se veía en las imágenes que les mostré antes. Se llega a ver acá la lesión. No tengo lamentablemente las imágenes del paciente, porque bueno, yo acá no tengo no me vine con muchas cosas, pero bueno, creo que más o menos se entiende. Ahí completamos la resección. A nosotros nos gusta esto para este tipo de cirugías que no nos llevan mucho tiempo, nos gusta esta combinación entre la técnica mínimamente invasiva quirúrgica, ahí podemos ver que el paciente no está intubado, está respirando espontáneamente, esta combinación entre la minimación de la anestesia y la mini-invasión de la cirugía, para este tipo de casos, creemos que es una buena combinación y nos gusta hacerlo así, y bueno, tenemos buen resultado, los pacientes se recuperan bastante rápido, así que bueno, así es como lo hacemos nosotros. Vuelvo a la presentación, cada vez voy a tener que hacer esto. Bien, entonces, pero bueno, ¿qué pasa en el caso de que sea difícil encontrarlo? Bueno, este es otro método, esto es algo que hace mi jefe acá, y este caso justo lo hicieron antes de ayer. Esto es un transductor ecográfico, esterilizable, endoscópico, que se puede utilizar para escanear el pulmón, y ya les voy a mostrar la imagen que nos da cuando vemos un nódulo. Entonces, de esa forma, ubicamos el nódulo. Obviamente, también nos estamos guiando por la ubicación de la tomografía, o sea, no es lo único. Uno utiliza todos los medios que tiene a mano para poder encontrarlo. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. Las segmentotomías a veces pueden durar, estas segmentotomías atípicas a veces pueden durar 15 minutos o a veces pueden hacer renegar bastante. Bueno, ahí se ve cómo escanea el pulmón y yo les voy a mostrar la imagen que ahí tenés el ecógrafo. Esa sombra que se ve, acuérdense que el aire no se ve en ecografía, entonces esa sombra que se ve es el nódulo bueno, que están escaneando en ese momento. Y después se hace la resección igual que se veía antes en el otro video.
Bueno, entonces, estamos hablando de que estos nódulos pulmonares es mejor detectarlos y diagnosticarlos en estadios tempranos, por eso de que la sobrevida cambia muchísimo de acuerdo al estadio en que se diagnostica. Estamos diciendo que el diagnóstico y el tratamiento suelen ser difíciles, y hay antecedentes de técnicas de navegación, como les dije, esa broncoscopía navegada electromagnéticamente. Entonces todo eso llevó al desarrollo de la RAB, esa que les había mencionado antes, que es la broncoscopía robóticamente asistida, para diagnóstico y tratamiento de lesiones periféricas en el pulmón, por vía endobronquial. Estamos nosotros bastante emocionados porque el mes que viene mi jefe está recibiendo este aparatito que tengo ahora. Es básicamente un robot que lo que hace es guiarse por la tomografía y nos va diciendo, para que nosotros con ese joystick vayamos guiando el broncoscopio hacia el bronquio segmentario que está pegado a la lesión. Una vez ahí, bueno, tenemos todas las virtudes de lo que podemos hacer por broncoscopía, porque tiene un canal de trabajo en el que podemos poner una aguja para el diagnóstico, o, que eso es lo más interesante de esto, se puede ingresar por ahí mismo un catéter para ablación por microondas o crioablación. Entonces, de esa forma estaríamos llegando a lesiones periféricas para diagnosticarlas y tratarlas. Entonces, eventualmente, si esto funciona, en el futuro lo que se podría hacer es diagnóstico y tratamiento endobronquial de estos nódulos pulmonares periféricos. En conclusión, bueno, el nódulo es un hallazgo común, pero necesita un seguimiento y un manejo adecuado y lo más temprano posible, lo más temprano posible. Los criterios de diagnóstico y el manejo están en constante evolución y en constante cambio, también como los métodos de diagnóstico y los métodos de tratamiento posibles. Así que la derivación a tiempo es muy importante porque tiene un impacto en la sobrevida en el caso de que estos nodulitos que parecen no peligrosos sean realmente un cáncer de pulmón. Bueno, ahí concluye la primera parte de mi exposición. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Gracias, Lucho. Del auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que le haya quedado dudas? ¿Se vio bien? ¿Se lee bien? ¿Los videos se ven Sí, se ve bien? bien. Se ve perfecto, Lucho. Bueno, continuemos con la que sigue. Bueno, vámonos. Dame un segundito que dejé de compartir, ahora tengo que compartir. ¿Cómo vamos el tiempo, Manu? Estamos bien, estamos perfectos. Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón también es, bueno, el nódulo pulmonar es parte de este tema y también ha cambiado y evolucionado mucho en este último tiempo, en los últimos años, en tanto a seguimiento, diagnóstico y tratamiento quirúrgico, oncológico, todo ha cambiado mucho.
por suerte, y para mejor. Actualmente es la causa de muerte por cáncer más frecuente, es el cáncer torácico más frecuente y causa el 25% de las muertes por cáncer en el mundo en general. Así que es un verdadero problema. En las mujeres está aumentando su incidencia, y a pesar de que es actualmente menos del 10% de los cánceres que tienen las mujeres, es responsable de casi la misma cantidad de muertes por cáncer en mujeres que el cáncer de mama. En los hombres sigue siendo el cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en los hombres. Todo esto nos habla de un problema de salud pública importante. El tabaquismo es el principal factor de riesgo, no es el único, hay factores genéticos, hay factores ambientales, hereditarios, exposiciones a distintos carcinógenos, pero el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, y lo más importante y lo más penoso es que es un factor de riesgo modificable, y es un factor de riesgo que está impulsado por la industria, y es un factor de riesgo que, a pesar de que lo conocemos hace muchísimo tiempo, no hemos logrado desarrollar políticas públicas para disminuir su impacto en la salud. Así que siempre vale la pena remarcar que evitar el inicio y promover la cesación es la acción más costo efectiva que podemos hacer con el cáncer de pulmón. Me gustaría también recordarles lo que les dije antes, que la sobrevida relacionada al estadio del diagnóstico es muy importante. Los estadios tempranos tienen una sobrevida muy alta y los estadios tardíos tienen una muy pobre sobrevida a los 5 años. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. La clasificación histológica, bueno, mucha suerte aprendiéndosela, son un montón, no importa, se dividen básicamente en dos grandes grupos que son los que nos importan clínicamente. Y son el cáncer de células pequeñas, que es el microcítico, o el small cell lung cancer, y el cáncer de células no pequeñas, o no small cell lung cancer, que es el no microcítico. Breve mención al microcítico, porque es uno de los menos frecuentes, digamos, representa el 15% de los diagnósticos de cáncer de pulmón, y generalmente cuando se lo diagnostica está siempre avanzado. Muy pocos pacientes tienen chances terapéuticas de resección, generalmente en pequeñas lesiones periféricas y siempre con ganglios negativos, pero muy pocos pacientes se presentan en este tipo de estadios que pueden ser beneficiados de resección. A veces también se los reseca cuando no responden bien a quimioterapia, y generalmente se presentan como lesiones así, centrales, y que de un día para el otro el paciente aparece con esa terrible masa. Bueno, y generalmente, como les digo, suelen ser más centrales que periféricos. El cáncer de células no pequeñas, que es del que vamos a hablar de ahora en adelante, porque representa el 80% de los cánceres diagnosticados, y es el que tiene posibilidades de tratamiento curativo y mucho mejor sobrevida. Bueno, tiene varios tipos también, pero lo más importante es que sepan, escamoso y adenocarcinoma son los tipos más frecuentes. En cuanto al diagnóstico y la evaluación de los pacientes con la patología, bueno, obviamente la clínica, pero si tenemos clínica ya llegamos tarde. Así que ojalá que lo encontremos como esos pequeños nuditos solitarios que estuvimos hablando antes. Hay métodos invasivos y métodos no invasivos para poder estudiarlo. El método no invasivo, digamos que no buscamos, pero que frecuentemente encontramos, es algún cambio en la radiografía. Generalmente ya estos cambios los dan estadios que ya son tardíos, y son más que nada complicaciones o secuelas del tumor, digamos, en el tórax. Ahí vemos esa sombra, esa opacidad en la playa pulmonar. Acá vemos otra también a la izquierda. Esos son nódulos de un tamaño considerable en el pulmón, porque para ser detectados en radiografía tienen por lo menos más de 1,5 cm, 2.
Bueno, esto es para la charla de Manuel más tarde, bastante, no mucho para decir. Acá lo que vemos es un pulmón atelectásico, es una atelectasia completa del pulmón derecho. Vemos la tráquea que está tironeada para la derecha, y bueno, esto probablemente pueda ser alguna lesión que inclusive tiene algún componente endobronquial, y bueno, genera esta atelectasia del pulmón derecho. Acá lo que vemos es, también puede ser una atelectasia del lóbulo inferior derecho, con algo de derrame pleural, puede haber también algo de compromiso del nervio frénico, por eso el diafragma está un poquito más alto. Y acá, bueno, vemos ahí en el vértice una masa con relación con el mediastino, y también podemos ver el diafragma que está elevado, porque probablemente el nervio frénico está involucrado, está afectado. Tomografía de tórax, ya hablamos, el método ideal para el diagnóstico temprano. Y bueno, el PET es un método muy valioso porque nos ayuda a saber si el nódulo es realmente sospechoso o no, y sobre todo a ver si el mediastino, en caso de que en la tomografía no veamos ningún ganglio con rango de adenopatía, a veces el PET nos marca que ganglios que tienen rango normal a veces son calientes. Entonces es muy importante el PET para valorar pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. Y bueno, resonancia en algunos casos especiales que queramos ver alguna metástasis en el cerebro o en el hígado. Bueno, el PET nos va a marcar hiperactividad en el nódulo, pero lo que a nosotros nos interesa ver más que nada es el mediastino, si el mediastino está frío, si el mediastino tiene algún signo de metástasis ganglionar. Y acá lo que podemos ver es que también tenemos que buscar cambios en los principales sitios metastásicos de cáncer de pulmón, suprarrenales, hígado, hueso, y en determinados, a partir de determinado T, siempre pedimos una tomografía de cerebro para descartar que haya metástasis cerebrales, que es también otro órgano de impacto. Bueno, esos son los métodos no invasivos con los que podemos empezar a investigar al principio, pero después nos tenemos que responder estas dos preguntas. ¿Qué tipo histológico tiene? Por eso que hablamos antes del cáncer de células pequeñas y el pronóstico tan malo que tiene. Y además, porque hoy en día es muy importante tener histología, porque ha avanzado mucho lo que es la inmunoterapia, terapias target, y bueno, en determinados casos es muy importante a veces tener la histología para poder, casos que sobre todo los que no son operables. Así que bueno, esta es una pregunta que tenemos que contestar, y la otra es la estadificación, clínica y patológica, porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento que vamos a elegir. Para la estadificación clínica podemos empezar con la guía del TNM. Bueno, obviamente no lo vamos a aprender hoy, pero me gustaría que más que nada se vayan con este concepto, que el estadio 1A, que es ese que hablamos, que tiene una sobrevida a los 5 años, si se trata a tiempo, de más del 80%, está representado por tumores que tienen hasta 3 centímetros y que son periféricos, que no tocan los bronquios, están solamente en el pulmón y que no tienen ganglios afectados, o sea, N0. Estos pacientes generalmente los podemos operar, a veces no nos hace falta confirmación histológica porque las características imagenológicas del tumor son suficientemente sospechosas para resecarlo, y si los ganglios se confirman negativos, estos pacientes generalmente no necesitan hacer quimioterapia y la cirugía fue suficiente para ser seguidos por 5 años para descartar recidivas, y tiene una sobrevida global a los 5 años de más del 80%. Así que eso me gustaría recalcar. Después va variando de acuerdo a si los bronquios están involucrados o no, si la pared torácica, si el mediastino, el tamaño del tumor, ya empiezan a jugar los nódulos, si tiene nódulos pulmonares positivos, nódulos mediastinales positivos, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al estadio, por supuesto, va a ser el tratamiento de cada uno. Hay algunos estadios que
necesitan hacer alguna terapia de inducción previa a la cirugía. A veces se elige hacer la cirugía y luego hacer adyuvancia. Bueno, me parece que es bastante fino para el objetivo de esta charla, pero bueno, esta es la clasificación. Y bueno, está para consulta. Y después tenemos el estadio 4, que bueno, tenemos ya enfermedad en la pleura o metástasis en el pulmón contralateral o metástasis a distancia. Les hablé de los ganglios, que es algo fundamental para nosotros. Tenemos ganglios pulmonares y ganglios mediastinales. Los ganglios pulmonares son la primera estación en la que tenemos que pensar que pueden metastatizar este tipo de cánceres, y son la estación N1. Hablemos de un tumor del lado derecho, los ganglios que estén en relación con los bronquios fuentes, los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, van a ser estaciones N1. Y luego tenemos los ganglios mediastinales, que van a ser la estación N2, siempre que sean ipsilaterales a la lesión. Y si tenemos ganglios mediastinales del lado contralateral positivo, ya sería un N3. Es muy importante para nosotros, los cirujanos de tórax, estadificar bien a los pacientes. Y los ganglios van a tener un rol fundamental y ahora les voy a mostrar un poquito más. Entonces ya pasamos a métodos invasivos de diagnóstico. Toracocentesis, sí, bueno, cuando tenemos derrames pleurales para descartar que ese derrame sea maligno, porque en ese caso nos estaría estadificando el paciente en el estadio 4. La biopsia transtorácica que, como les dije, en el estadio 1A no siempre la hacemos si tenemos alta sospecha, pero bueno, es una herramienta muy útil y siempre que sea necesario hacerla, se hace. La broncoscopía nos sirve para obtener diagnóstico. Podemos obtener diagnóstico por lavados bronquiolares, por biopsias endobronquiales, cepillados. Nos sirve también para estadificar, ya que podemos ver si los bronquios están involucrados o no, si la carina está involucrada o no. Y se puede hacer tratamiento de complicaciones, de complicaciones de tumores avanzados. O también se puede hacer planificación y optimización prequirúrgica. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar un casito interesante, pero bueno, hay casos, por ejemplo, que les voy a mostrar un caso de un tumor que estaba sangrando, entonces fuimos con broncoscopía, lo cauterizamos y posteriormente evaluamos la situación y terminamos decidiendo un tipo de cirugía que también les voy a mostrar. O tratamiento de complicaciones como esta, por ejemplo, que es un casito que hicimos la semana pasada, un paciente que llegó con esa imagen, pucha, no la puedo ver, pero bueno, básicamente es un pulmón atelectásico, como las que le mostré antes. Y hicimos una broncoscopía rígida, en este caso. La broncoscopía rígida se hace con el paciente con anestesia general. Se introduce un traqueoscopio y nosotros adentro del traqueoscopio introducimos el fibrobroncoscopio y trabajamos con el fibro, así es como mi jefe le gusta hacerlo acá. Ahí vimos que había un tumor que estaba obstruyendo todo el bronquio fuente derecho. Tomamos biopsia porque el paciente no tenía diagnóstico previo. Y lo que procedemos a hacer es uno de los métodos que tenemos para poder tratar la complicación, que en este caso era la atelectasia y la hipoxia del paciente. Esto es un shaver, como el que utiliza traumatología para los meniscos. Y bueno, lo que hacemos ahí básicamente es comer el tumor, a medida que lo va comiendo lo va aspirando y se puede también recuperar la anatomía patológica de ese aspirado. Lo adelanto un poquito porque bueno, lo terminamos comiendo prácticamente todo. Ya van a ver el resultado final. Terminamos sacando ahí un pedacito con una pinza. Terminamos de comer un poquito y cuando terminamos, el bronquio fuente derecho está totalmente abierto y la paciente respirando con los dos pulmones. Bien.
sé si había algo más, no. Vuelvo a la presentación. La barra del precio me mata. ¿Se sigue viendo bien? ¿Estamos todos, está todo bien? ¿Manu? Sí. Bueno. Como les había dicho antes, entonces, la broncoscopía guiada con guía electromagnética o la robótica también van a ser en el futuro herramientas importantes. Y luego tenemos el EBUS y el EUS, que son esta ecografía que se puede hacer a través del bronquio, la ecografía que se puede hacer a través del esófago. Generalmente nosotros las combinamos a las dos y de esa forma podemos diagnosticar lesiones centrales, lesiones pulmonares centrales, o estadificar los ganglios mediastinales, que como les había dicho antes es algo fundamental. Este video, que tampoco va a andar, lo vamos a ver en YouTube también. Así es como hacemos el EBUS acá nosotros. Ese es mi nuevo compañero, que es un brasilero que ahora estoy entrenando. Estamos haciendo ahí lo que es la investigación mediastinal. Entonces, con ese ecógrafo y con la aguja llegamos a los ganglios. Ustedes van a ver ahí cómo la aguja se mueve adentro del ganglio y van a ver el tipo de muestra que obtenemos, que es una muestra considerable, para poder decir que hemos investigado bien el ganglio por completo. Nosotros generalmente hacemos un barrido, o sea, vas haciendo muchos pasajes con la aguja, barriendo todo el ganglio, entonces se puede decir que es realmente una muestra representativa del ganglio, y además ya este método está probado que tiene el mismo resultado que una mediastinoscopía, y hay muchos datos de que en realidad es más efectivo que una mediastinoscopia, pero bueno. En los lugares donde no tenemos este método, que es la mayoría de los lugares de nuestro país, la mediastinoscopia sigue siendo estándar y es perfecta también para poder estadificar a los pacientes. Ahí vemos cómo el vidrio se entrega a un técnico que lo colorea, y el técnico sale de la sala y se lo lleva al anatomopatólogo que está afuera para hacer lo que se llama la ROSE, que es el Rapid On-Site Evaluation, que es básicamente miran el vidrio y te dicen, primero, si estás en un ganglio o no, y segundo, si ven alguna célula maligna o no. Eso que estábamos haciendo antes es EBUS, y ahí estamos haciendo EUS, o sea, estamos en el esófago, y estamos investigando la estación ganglionar 7, que es la subcarinal, y ahí podemos ver la aurícula izquierda, y nosotros estamos desde el esófago trabajando en ese ganglio que está ahí entre el esófago y la aurícula izquierda, para poder obtener las muestras. Ahí se ve, bueno, no sé si se nota, pero vamos barriendo el ganglio en distintas direcciones para tener muestras representativas, como les había dicho. Y les voy a mostrar después el tipo de... Bueno, ahí está la extracción de la muestra, y para mostrarles, ese es el tipo de muestra, eso fue la primera pasada, el tipo de muestra que tenemos, es bastante material. Así que bueno, es un método que se está ganando bastante importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, no es una cirugía como la mediastinoscopía, se hace con anestesia, con una simple sedación, y bueno, rápido y es efectivo.
Entonces, de esa forma investigamos el mediastino, que es fundamental. Acá les muestro lo que es la mediastinoscopía. En la mediastinoscopía hacemos una pequeña cervicotomía, ingresamos en el plano pretraqueal, hacemos una disección, una divulsión Roma de los tejidos, y avanzamos un mediastinoscopio o un videomediastinoscopio, por el cual introducimos distintos instrumentos para poder tomar muestras de los ganglios que están alrededor de la tráquea, entre las tráqueas y los grandes vasos, que son estos ganglios que habíamos estado hablando antes. Y en algunos casos hace falta hacer una videotoracoscopía para hacer algún diagnóstico o algo en particular. Bueno, pero básicamente podemos decir que el estadio 1 son los tumores confinados solamente al pulmón con ganglios negativos. En el estadio 2, tumores en el pulmón con algo de invasión de la pleura o algunos ganglios positivos, perdón. En estadio 3 ya hay invasión de estructuras que todavía son resecables, y en el estadio 4 estructuras no resecables y metástasis a distancia. Generalmente, bueno, acá simplemente les repito, el estadio 1A, la resección quirúrgica y luego observación sin necesidad de quimioterapia. Esto es lo que queremos llegar a conseguir con todos los pacientes, y por eso es que tenemos que tratar de detectarlos en este estadio, para poder operarlos y sin necesitar hacer ningún otro tratamiento extra, con una muy buena sobrevida. Y el tratamiento, como les había dicho antes, el tratamiento ideal para el cáncer de pulmón es la resección quirúrgica, siempre que se trate de un estadio temprano. Lo podemos hacer por vía convencional, por toracotomía, o por videotoracoscopia. La toracotomía, no sé si ya lo hablaron antes, pero bueno, la posición del paciente es el paciente en decúbito lateral, como les mostré antes, con la posición es en nadador. El paciente generalmente preferimos que esté con intubación selectiva. Antes se usaba intubación normal sin problema, pero ahora generalmente lo hacemos siempre con intubación selectiva. Se abre, se divide el dorsal ancho. Generalmente se trata de preservar el cerrato. Solamente se abre la fascia. Y después se hace una incisión en entre los intercostales. Hay distintas técnicas, algunos van en el borde superior de la costilla, otros van por el borde inferior de la costilla. Yo he estado en distintos lugares y la verdad es que los resultados no terminan variando demasiado. Duele. Siempre la toracotomía duele, y bastante. Algunos cortan la costilla, otros la desarticulan. Y bueno, y después otra cosa fundamental, se pone un separador de costillas para poder ingresar las manos y poder trabajar. Y posterior a la cirugía se cierran las costillas con suturas especiales, y siempre se deja un drenaje o dos para drenaje de aire y líquido del postquirúrgico. Bueno, acá hay otro ejemplo en fotos de lo que es la toracotomía. Y la videotoracoscopía. Bueno, en los 90 se empezó a operar los pacientes por video. El racional que seguía la videotoracoscopía era poder hacer lo mismo que se hacía por la toracotomía, pero con menor invasión al paciente, y justamente por esto que había dicho antes yo, todas las toracotomías duelen. Entonces, eso fue lo que impulsó al cirujano de tórax a variar las técnicas toracoscópicas. Fue muy discutido al principio, como todo, pero posteriormente tuvo aceptación. Y no importa qué abordaje hagamos, pero siempre tenemos que hacer estratificación mediastinal y sampleo mediastinal cuando hagamos una resección pulmonar para cáncer de pulmón. No importa el abordaje que utilicemos, siempre vamos a hacer eso. Acá lo ordené de mayor a menor, porque también es como una forma de repasar un poquito la anatomía, que sea más sencilla para ustedes también, me parece. La neumonectomía, vamos de la neumonectomía a la resección lobar, a la resección sublobar después. Sublobar típica o anatómica, y sublobar atípica, que es la cuña que ya les mostré antes.
En la neumonectomía lo que se hace es incidir la pleura en la región hilar, y ahí vamos a identificar la arteria pulmonar, la vena pulmonar, las venas pulmonares, y el bronquio, que en este caso del lado izquierdo, está detrás y debajo de la arteria y detrás y arriba de la vena. Y se hace la disección en la parte anterior, se hace la disección en la parte posterior del ilio, para identificar bien las estructuras, individualizarlas, y posteriormente con sutura mecánica o con suturas se dividen las distintas estructuras. Generalmente ahora se está usando siempre sutura mecánica. Se puede hacer extrapericárdica o se puede abrir el pericardio si necesitamos tener control más proximal de los vasos porque el tumor invade o porque hayamos tenido algún problema o porque simplemente no sea posible completar la cirugía sin abrir el pericardio. Se puede abrir el pericardio y se trabaja a nivel más proximal. Ahí vemos cómo se divide también el bronquio, y generalmente se recomienda, sobre todo del lado derecho, poner un pequeño colgajo de ya sea pleura, de grasa mediastinal o un colgajo muscular de intercostal, generalmente es el que más se usa. Eso es para cubrir la anastomosis del bronquio, porque, bueno, históricamente tiene chances de complicarse. La neumonectomía es una cirugía que hoy por hoy se trata de reservar para casos en los que no se puede hacer ninguna otra de las resecciones pulmonares. ¿Por qué? Porque tiene mayor morbimortalidad que las otras. Vamos ahora entonces a la lobectomía. Recién lo que hicimos fue dividir los vasos y bronquios fuentes. Ahora nos vamos un poquito más lejos y vamos a dividir los vasos y bronquios lobares. En este caso son fotos de una lobectomía por video, fotos o imágenes. Acá se ve cómo también abre la pleura en la región del ilio para ir identificando los distintos elementos. Después les voy a mostrar un video de esto, así que lo van a ver un poco más claro. Pero bueno, este es del lado de una lobectomía superior derecha. Acá vemos el mediastino, el corazón, el nervio frénico, la vena ácigos, y acá está abriendo el ilio para poder identificar la vena pulmonar, la arteria pulmonar en este caso, la rama para el lóbulo superior, que es el tronco anterior. Entonces, lo que hay que identificar es lo mismo que en la neumonectomía, pero más distal: arteria, vena y bronquio. Entonces acá, bueno, está identificando la arteria, en este caso está haciendo primero la arteria, la divide. Hay una pequeña rama ascendente posterior para el lóbulo superior siempre. Ahí está mostrando cómo la divide. Estamos siempre hablando de la arteria pulmonar. Y ahí estamos viendo la relación con el bronquio lobar atrás y con la vena lobar en la parte anterior. Y ahí está identificando y disecando el bronquio. Dividió el bronquio y ahora va por la vena. Divide la vena y tenemos todas las estructuras que componen el lóbulo ya divididas. Entonces lo que queda es completar la cisura y sacar el lóbulo. Como siempre les digo, después de la resección siempre va acompañada de la esterificación mediastinal. Esto es una resección en manga, en la que hay compromiso de parte del bronquio, entonces se saca el lóbulo, pero con una porción del bronquio, y después se hace una anastomosis del bronquio. Y después tenemos las resecciones sublobares típicas o anatómicas. Se llaman así porque también se dividen todas las estructuras de un segmento determinado: arteria, vena y bronquio. En este caso, estas son imágenes de ilustraciones muy lindas que hace un colega español, en la que tuve el placer de colaborar para un capítulo de un libro que va a salir ahora a fin de año, que es muy bueno, detallando cada una de las segmentectomías. En este caso nosotros escribimos sobre la bisegmentectomía del segmento 8 y 9 del lado izquierdo.
Pero bueno, para mostrarles más o menos en qué consiste una segmentectomía, es más o menos lo mismo, pero más distal, digamos. Ahí identificamos la arteria, en este caso se trabaja en la cisura, y tenemos que dividir la arteria que va para el segmento, la vena que va para el segmento, y el bronquio que va para el segmento también. Los tres elementos divididos, y luego se completa la división del parénquima pulmonar de ese segmento. Y la resección sublobar o segmentectomía atípica, que es la cuña que ya vimos antes. Bueno, entonces para concluir, el cáncer de pulmón es un problema de salud pública, es el cáncer que más mata, que más muertes causa por año, está muy relacionado con el cigarrillo, es muy importante detectarlo temprano, porque se puede tratar quirúrgicamente con una excelente sobrevida si estamos diagnosticando un estadio temprano. El manejo siempre tiene que ser interdisciplinario, así que esto no puede ser manejado solamente por los cirujanos o solamente por los neumonólogos, se trabaja en conjunto para darle al paciente la mejor estadificación y el mejor tratamiento acorde. Y bueno, hay una actualización continua de métodos de diagnóstico, tratamientos y demás, como ya les mostré. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien que me quiera dar un respiro? ¿Qué hacemos, Manu? No, ¿Seguimos? Lucho, no podía activar el audio, se me había Ah, bloqueado. Yo creo que sí, creo que ahora está muy buena las clases, muy interesante, sobre todo ver la diferencia que se ve en otros lugares, ¿no? De equipamiento y de cosas. Pero sí, bueno, sobre todo equipamiento, digamos. tal cual. Pero bueno, con lo que hay, trabajamos también allá. Sí, tal cual. Y trabajamos bien, o intentamos. Tal cual. Bueno, sigamos con la que queda, así ya después te podemos liberar, Lucho. Bueno, ¿con el tiempo venimos bien? Sí, de 10. Bueno, vámonos, ¿no? Bueno, entonces, la última presentación es sobre la situación actual de las resecciones pulmonares toracoscópicas. O sea, la situación actual de la cirugía por video. Un tema muy interesante es lo que a mí más me gusta, la cirugía por video, lo que me, lo que me decidió por hacer cirugía de tórax, y la verdad es que me gustan muchos... Oh, no me digas que voy a tener que empezar de nuevo. Qué macana, perdón. Problemas de boomer. Bánquenme un toque. Así que bueno, nada, a mí es lo que más me gusta y últimamente se está desarrollando mucho en muchos ámbitos y muchos aspectos, y cada vez está teniendo más relevancia por esto que les había dicho antes, porque cada vez se está detectando el cáncer en estadios más tempranos, y porque hay una tendencia a disminuir el trauma quirúrgico al paciente. Entonces, cada año tenemos novedades en este sentido, y bueno, es algo que está muy activo y muy vivo y en crecimiento constante. Bueno, entonces ya vimos lo que es la toracotomía. Les dije entonces que a partir de los 90 se empezó a hacer la cirugía por video, y acá vemos la diferencia entre lo que era la incisión de la toracotomía y las pequeñas incisiones de la cirugía por video. Estuvo muy discutida en su momento, se decía que no era oncológicamente equivalente a la toracotomía, que no había forma que pudieras hacer lo mismo por video que metiendo las manos dentro del tórax, que no tenía ningún beneficio, entonces que era riesgosa sin tener beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo se logró juntar mucha evidencia,
de que la cirugía por video, en particular la lobectomía por video aplicada al tratamiento del cáncer de pulmón en estadio temprano, da el mismo resultado oncológico que la toracotomía, pero con menos complicaciones postoperatorias, menos mortalidad, menor estadía hospitalaria, una mejor calidad de recuperación postoperatoria. Y todo eso no es simplemente para decir, bueno, el paciente se va antes del hospital o el paciente se va más contento con nosotros. No, tiene un impacto en la sobrevida del paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes se recuperan mucho más rápido en los casos que necesitan afrontar un tratamiento adyuvante. Entonces, ahí es donde puede haber una marcada diferencia entre operar a un paciente por video u operarlo por cirugía convencional. Las incisiones se recuperan mucho más rápido, el paciente físicamente se recupera mucho más rápido y puede afrontar el tratamiento adyuvante con un status performance mucho mejor. La cirugía por video, así como la cirugía por video probó que traumatizar menos al paciente mejora la recuperación y tiene algunos beneficios, lo que se fue haciendo es ir evolucionando la técnica de video para traumatizar cada vez menos al paciente, inclusive operando por video. Entonces, la técnica multiportal que podemos ver acá, que fue la clásica de McKenna con 3 incisiones, fue cambiando. El doctor D'Amico la convierte en una técnica de 2 incisiones, y después, en el futuro, aplicada para cáncer de pulmón, es González Rivas, un español, el que la desarrolla particularmente para lobectomías y tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos disminuyendo el trauma al paciente teniendo el mismo resultado. O sea, haciendo la lobectomía, haciendo la investigación de los nódulos linfáticos, o sea, mismos resultados oncológicos, pero disminuyendo el trauma y la invasión al paciente. Esta tendencia siguió. Acá les muestro, esta es la foto de cómo operamos por uniportal. Es bastante, parece un lío, y lo es más difícil que la técnica multiportal, pero bueno, con entrenamiento y práctica se puede. Esa fue la primera lobectomía uniportal que hicimos nosotros cuando volvimos de China. Tuve la suerte de hacer un fellow allá, y cuando volvimos en el Sanatorio de la Cañada, ese fue nuestro primer paciente, estábamos muy contentos. Entonces, bueno, ahí se ve que por esa incisión podemos hacer una lobectomía. Más allá de que la lobectomía la lobectomía por video haya mostrado estos beneficios, últimamente, estos son 2 estudios, 2 ensayos clínicos, uno japonés, el de la izquierda, que se publicó el año pasado, y este es un estudio dominicano que se publicó este año. El hospital en el que yo estoy ahora fue el centro que más pacientes reclutó para este estudio particularmente. Estos estudios buscaron confirmar la no inferioridad de la segmentectomía con respecto a la lobectomía para tratamiento del estadio temprano del cáncer de pulmón. Y demostraron que la segmentectomía no es inferior a la lobectomía en el aspecto de la sobrevida global. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que siempre se va tendiendo a disminuir el trauma al paciente, pero tratando de obtener el mismo resultado oncológico. Entonces, hoy por hoy hay tumores a los que se puede operar, tumores en estadio temprano, periféricos, a los que se puede operar con una resección sublobar, teniendo el mismo resultado. ¿Qué significa esto? Que pacientes que no podrían haber afrontado una lobectomía antes pueden tener tratamiento para cáncer de pulmón quirúrgico, resección quirúrgica, que es la ideal, y lo van a tolerar, porque en vez de sacarle un lóbulo, le sacamos 1 o 2 segmentos. Entonces, clínicamente, posteriormente, no tienen mayor repercusión. Entonces, siempre se están empujando las barreras para la menor invasión a los pacientes.
Bien, este es un video de de la bisegmentectomía esta que les había mostrado yo antes. Se lo voy a mostrar rapidito, simplemente para que vean. Bueno, ese es el nódulo, es lo que decía antes. Estos nódulos, por una resección en cuña, son muy difíciles perdón, está el audio. Son muy difíciles de resecar porque son profundos, no los encuentras fácil. Entonces, ¿qué se hace? Se va a la fuente, digamos, del segmento, que son la arteria, la vena y el bronquio, se disecan. Ahí podemos ver que se identifican las estructuras lobares primero, y posteriormente se van identificando las estructuras segmentarias, hasta, yo voy a ir avanzando porque la verdad es que no, por lo menos a la parte donde ya se ven las estructuras segmentarias, hasta poder dividir una por una, en este caso la arteria, ahí está disecando, acá podemos ver, estas son las dos arterias para el segmento 8 y la arteria para el segmento 9, atrás está el bronquio segmentario, está el 8 acá, el 9 vamos a encontrarlo más atrás, y la vena que está por atrás. En realidad acá no se ve, pero lo marcamos ahí para tener una referencia. Entonces lo que se hace es resecar esas estructuras, y posteriormente se reseca se hace la división del segmento. Bueno, ese es ahora se busca dividir el bronquio. Y una vez que está el bronquio dividido, ese es el bronquio 8 y 9, se divide. Y acá lo que se hace es demarcar exactamente dónde está el límite de los segmentos que queremos resecar. Entonces queda la línea perfecta demarcada por donde tenemos que poner la sutura posteriormente. Y cuando terminemos, ahí está dividiendo la vena. Y cuando termine la cirugía, bueno, ahí para mostrarles la línea divisoria entre el bronquio entre el segmento que estamos resecando y el que se queda. Y cuando termina la cirugía, tenemos la imagen de esta imagen, que es el segmento 8 y 9 afuera, y queda el segmento 10 y 6, que fueron conservados. Entonces lo que sacamos es esta parte azul y la que quedó es la parte blanca. Entonces de esta forma se puede tratar este tipo de lesiones, que son muy difíciles de tratar por una segmentectomía atípica, en pacientes que no pueden tolerar, por ejemplo, una lobectomía. Entonces dijimos que siempre se tiende a tratar de disminuir el trauma del paciente, y todas estas incisiones que yo les fui mostrando antes, si se fijan, son todas incisiones que son todas intercostales, porque claro, estamos queriendo ingresar al tórax. El problema es que el dolor en la cirugía de tórax siempre lo dio el nervio intercostal, inclusive estas pequeñas incisiones a veces duelen mucho. Y el dolor no es simplemente, como les decía, una cuestión de que el paciente no se va menos contento con nosotros, sino que tiene un impacto bastante fuerte en la recuperación. Y eso significa más complicaciones postoperatorias, mayor tiempo de recuperación, y a veces significa que el paciente no puede empezar su tratamiento adyuvante a tiempo. Entonces, si ustedes ven acá, estos son los nervios intercostales, y lo que podemos ver acá en la arcada costal es que no hay una gran presencia de los nervios intercostales. Hay, pero son ya las terminales de los nervios intercostales. Entonces, lo que hicieron algunos es proponer una forma de operar estos pacientes sin tener que tocar esos nervios intercostales. Y empezaron a hacer incisiones subsifoideas.
Acá está el paciente en la misma posición que le habíamos contado antes, y ahí está marcada la región subsifoidea. En realidad la incisión abarca un poquito más arriba del sifoides, y en general se reseca el sifoides, y se hace un túnel en el que se pone un retractor de herida, por el que se trabaja posteriormente. Y se trabaja así. Obviamente esto lo hacen cirujanos que tienen mucha experiencia, porque la verdad que no es fácil. Y sobre todo los asistentes tienen que tener muchísima experiencia. Yo tuve la suerte de estar ahí y de aprender con ellos, pero obviamente a mí todavía me falta mucha experiencia para poder llegar a hacer lo que ellos hacen. Pero bueno, tuve esa suerte. Y este es en el postoperatorio se deja un drenaje que se retira después posteriormente. Y el paciente, hay estudios ya hechos que demuestran que tiene una mejor recuperación. Ahora, resecar el apéndice sifoides sigue siendo bastante traumático. Entonces, cuando yo estuve allá en China, tuve la suerte también de que describimos este nuevo abordaje, que es el abordaje subcostal. En este abordaje no se reseca el apéndice sifoides, se trabaja lateral al apéndice sifoides, entonces se ingresa al tórax sin dañar los nervios intercostales. Se desinsertan los músculos abdominales del arcada costal, se realiza divulsión Roma, bueno, no sé por qué les estoy explicando si no les muestro. Y de esa forma se ingresa al tórax sin necesidad de lesionar o de irritar los nervios intercostales. Ahí vemos cómo llega a la costilla la incisión. Hay que tener cuidado de no entrar al abdomen. Ahí se ve la costilla claramente. Una vez que la ves, mete el dedo bien por abajo del borde inferior y empezás a hacer la divulsión Roma, creando un túnel hasta que entra a la cavidad pleural. Ahí, ayudados por la cámara, ampliamos la incisión. Lo que vamos a ver ahí a la derecha es la grasa mediastinal, digamos, es la grasa del seno del seno cardiofrénico. Ahí estamos en cavidad pleural ya. Y vamos abriendo hacia el lateral lo más que podamos para poder ingresar después el separador y tener espacio para ingresar los instrumentos. Ahí está el separador puesto y el espacio que nos crea para poder posicionar el toracoscopio y los instrumentos. Y bueno, y de esa forma se puede hacer la cirugía. En este caso es una lobectomía media. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta ese abordaje, ya les voy a mostrar algo lindo y nuevo que también es bastante especial. Entonces, estamos diciendo que la cirugía por video fue de mayor invasión a menor invasión. Pasó lo mismo con la cirugía robótica. Este es el último robot de Da Vinci, el XI, y tradicionalmente la última técnica de robótica para resecciones pulmonares era esta. Se usaba el mismo espacio intercostal para poner todos los brazos y se trabajaba. Entonces un solo espacio intercostal era irritado
Y bueno, y de esa forma se evitaba poner los puertos en distintos espacios intercostales como se hacía antes, pero poner los puertos tan posteriores genera más dolor que si los puertos se ponen más anterior en el espacio intercostal. Entonces, con este mismo principio de buscar cada vez menos trauma y menos invasión, actualmente están haciendo cirugía robótica uniportal, o sea, con el mismo principio que veníamos hablando antes. Entonces, en vez de usar 4 brazos, usan 3, y bueno, y pueden operar a través de esa misma pequeña incisión. El mismo español que popularizó la técnica para uniportal lo está haciendo. Bueno, y esto es algo que estamos haciendo, es medio una primicia, porque es un trabajo bueno, nos acaban de aceptar. Es una descripción de un nuevo abordaje, teniendo en cuenta esa incisión subcostal que aprendí allá en China y que describimos, que le había mostrado antes. Le propuse a mi jefe intentar hacer el abordaje subcostal aplicado al robot. Recibimos el XI acá en el hospital hace poco, y estas fueron, bueno, nuestro primer paciente con el que empezamos a ver cómo posicionar los brazos, porque bueno, el robot era nuevo, no estábamos acostumbrados al robot, y el abordaje es bastante complicado, o por lo menos nuevo, entonces bueno, empezamos a practicar de esta manera. Y estas son las fotos del primer caso que hicimos. Acá se ve el diagrama de la incisión a donde va a estar. Es la misma incisión subcostal que les había mostrado anteriormente. Y así es como trabajamos. Hicimos esta incisión, pero pusimos un puerto accesorio atrás para utilizar el cuarto brazo del robot, pero también de forma subcostal. Ya les voy a mostrar después cómo lo hicimos. Bueno, ahí estamos posicionando el paciente y los brazos. Esta es la sala de cirugía, que es una cosa enorme, la verdad que estoy en Disney. Esa es la verdad. Un placer poder estar acá. Y bueno, ahí estamos empezando a trabajar. Y les muestro el video. Este era el caso, esa era la lesión. Era una lesión en el lóbulo superior derecho, y se plantea hacer una lobectomía superior derecha con esta técnica que les mostré antes. Ese era el PET. El PET solo marcaba la lesión, no marcaba ningún ganglio mediastinal. Ahí estamos haciendo la incisión subcostal, como les había mostrado antes también. Así es como pusimos los brazos del robot en la decisión. Ese es el puerto accesorio que estamos haciendo. Fíjense cómo vamos subcostal a través del diafragma, la pequeña incisión que después, antes de terminar la cirugía, la cerramos con una seda. Y bueno, ahora les voy a mostrar los pasos de la lobectomía, que antes no les podía mostrar porque eran fotos, pero ahí es como se abre la pleura en el ilio, en la parte anterior del ilio. Esa que estamos viendo ahí es la vena superior. La vena para el lóbulo medio hay que identificarla porque la tenemos que dejar. Entonces ahí se trabaja en la vena del lóbulo superior. Pueden ver que el abordaje nos da una buena visión. El trabajo con el robot deja hacer la cirugía sin problema. Obviamente que tiene sus cosas. Hemos renegado bastante con el primer caso, hasta que más o menos le buscamos la vuelta de cómo hacer que los brazos no colisionen, de tener mejor libertad de movimiento. Ahí estamos disecando la arteria. Bueno, digo porque yo soy el que está ahí con el aspirador, pero el doctor Lieberman el que está haciendo la cirugía. Entonces ahí
disecó la arteria. Ahí pasamos un Bessel loop para tener un poquito mejor control, porque los ángulos son complicados. Esas son las suturas del robot, son suturas robóticas que vienen con punta curva o con punta recta. Para este tipo de casos, la punta curva nos vino muy bien. Ahí estamos haciendo esa rama ascendente posterior de la arteria pulmonar que les había contado antes. En este caso, se decidió cliparla y dividirla. Voy a ir adelantando un poco porque si no se va a hacer muy largo. Se clipa y se divide. Todavía no teníamos los clips de tamaño medio, estos son clips grandes. La verdad que fueron problemáticos durante la cirugía, así que ahora estamos usando los clips de tamaño medio. Ahí identificamos el bronquio del lóbulo superior, lo disecamos, pasamos también el Bessel loop, pasamos la sutura y después completamos la cisura. Ahí hacemos la resección del ganglio paratraqueal inferior, o sea que hacemos la disección que les había dicho, hacemos siempre la investigación mediastinal para estratificarlo. Ahí hacemos un bloqueo paravertebral para el dolor, dividimos el ligamento pulmonar, ahí también agarramos y extraemos resecamos el ganglio número 9, y esta es la radiografía postoperatoria. Y la foto de cómo, cuando terminamos la cirugía, este es el segundo caso que hicimos, este es una mujer, la otra foto era del primer caso que era un hombre. Bueno, entonces eso es algo lindo que estamos haciendo ahora y que la verdad que creo que nadie lo vio todavía, son los primeros que lo han visto. Pero todo sigue avanzando y Da Vinci desarrolló esto, que es el último juguetito, que es un robot uniportal. Entonces, esta tendencia de disminuir el trauma al paciente, el trauma quirúrgico, sigue avanzando en este sentido. Y bueno, esto que es una maravilla bueno, actualmente se está usando más que nada para cirugía urológica. Todavía en tórax recién se están haciendo las primeras pruebas. La doctora Paula Ugalde en Estados Unidos está haciendo las primeras pruebas para resección de tumores mediastinales por vía subsifoidea. Y bueno, en el futuro la idea es, quizá, no sé, yo pienso, este abordaje subcostal o el abordaje subsifoideo puede ser compatible con este robot para hacer resecciones pulmonares. Bueno, ahí lo vemos en funcionamiento, una maravilla, la verdad que, bueno, está en YouTube, lo pueden ver. Entonces, son 4 brazos combinados en uno. La cámara y 3 brazos. Con un nivel de libertad de movimiento bastante importante. Bueno, entonces, hasta ahora hemos hablado de todo lo que es técnica quirúrgica y disminuir el trauma quirúrgico. Pero también, en los últimos años, hay una tendencia a disminuir el trauma en general, y eso incluye la técnica anestésica. Cuando yo estaba en la residencia, teníamos muchas dificultades con la intubación selectiva. Nuestro equipo de anestesia estaba aprendiendo junto con nosotros a hacer cirugía por video. Entonces, teníamos frecuentemente problemas con la intubación selectiva, que hace imposible la cirugía por video, si no es adecuada. Y además teníamos un alto índice de infecciones respiratorias. Estoy hablando en el contexto de mi hospital escuela, que es el Hospital Córdoba. Entonces, lo otro que pensaba yo en ese momento es, para algunas cirugías, como por ejemplo las pequeñas resecciones en cuña, intubar el paciente, todo eso llevaba como 1 hora y media y la cirugía eran 15 minutos. Entonces, empecé a buscar alternativas y encontré bibliografía que hablaba de esto, de awake VATS, o sea, cirugía torácica por video despierto, con paciente despierto.
Entonces, siguiendo el mismo principio de disminuir el trauma al paciente, hubo gente, que es un italiano, que empezó a investigar, operar pacientes en vez de, bajo anestesia general con intubación selectiva, generando un neumotórax iatrogénico que hacía colapsar el pulmón y les daba espacio para trabajar. Y se preguntaron si eso les daría menos complicaciones postoperatorias, porque la atelectasia del pulmón no era completa, y porque, bueno, no existía el trauma del tubo endotraqueal. Lo que notaron durante las cirugías, durante su experiencia, es que bajaba la saturación, subía la CO2, pero que en general todos estos cambios eran bien tolerados. El doctor Pompeo de Italia es el que hizo todos estos avances. Entonces yo me pregunté si sería seguro implementar eso en nuestro hospital. Y durante mi residencia desarrollamos un proyecto para ver un estudio de factibilidad, a ver si lo podíamos hacer o no. Básicamente queríamos ver si había más morbimortalidad o si había un impacto importante en la saturación de oxígeno durante la cirugía y si técnicamente era factible, porque la verdad que no lo creíamos. Habíamos visto bibliografía y demás, pero bueno. Entonces diseñamos un estudio con criterios de inclusión, exclusión, e hicimos 20 procedimientos en los que no vimos ningún aumento en la morbimortalidad, la saturación promedio fue aceptable, la mínima saturación que tuvimos fue del 92% y los pacientes lo toleraron bien y los cirujanos pudieron hacer el procedimiento. La mayoría de los procedimientos fueron resecciones en cuña y procedimientos, cirugías pleurales, como talcado de la pleura, o pequeñas decorticaciones en estadios de empiemas muy tempranos. Ese fueron el tipo de cirugía con el que empezamos. Entonces uno se pregunta, ¿pero vale la pena intentar esta técnica nueva, si la anestesia general en algunos centros funciona bárbaro y no tiene ningún problema? Y bueno, y empezamos a preguntarnos y a buscar bibliografía, y bueno, la anestesia general, es cierto, funciona bien, pero tiene sus problemas. Hay trauma en la vía aérea, puede haber varo o volutrauma, puede haber un bloqueo neuromuscular residual que impacte en la recuperación de los pacientes en el postoperatorio, y pueden tener complicaciones pulmonares como neumonías, etcétera, derivadas de la intubación endotraqueal. Pero además la intubación selectiva, y esto no voy a profundizar demasiado, pero cuando se hace la intubación selectiva, el pulmón que está abajo es el pulmón que está ventilando, y el pulmón de arriba es el pulmón que está siendo operado. Este es el pulmón dependiente, que en el que el paciente, por el cual el paciente está respirando, y el pulmón independiente es el que estamos operando. Este pulmón está sujeto a muchos cambios, que básicamente se traducen en que hay una disminución de la compliance, que hay una mayor congestión, con mayor resistencia al flujo de aire, y eso hace que a veces el manejo anestésico no sea fácil, que tengan que aumentar las presiones, que haya hiper o hipoxia, que haya hipercapnia, puede haber varovolutrauma por las dificultades que plantea ese pulmón que está siendo ventilado en esas condiciones. ¿Esto pasa siempre? No, pero puede pasar. Entonces, siendo que esto puede pasar y que puede tener este tipo de consecuencias, dijimos, bueno, puede llegar a ser interesante investigar sobre este tema. Pero bueno, las hipótesis serían que habría, si lo hacemos de forma no intubada, habría menor desequilibrio de ventilación-perfusión, con menor atelectasia y menor shunt, y la recuperación sería más rápida, con menor morbilidad y con una recuperación del enfermo que pudiera ser más rápida. Y todo eso nos llevó a seguir intentando implementar la técnica. De hecho, nosotros la hacemos de forma regular en nuestro grupo, pero no tenemos, realmente no teníamos probado si realmente se traducía en beneficios, en menores complicaciones. Bueno, ahí ese es otro caso que estamos operando, también no intubado. Lo que podemos decir nosotros es que el espacio para trabajar es suficiente, que el movimiento del mediastino no es un problema y que no hay una desaturación importante al momento de la cirugía. Pero así todo no podíamos probar que hubiera beneficio. Entonces,
Bueno, esto lo hice yo cuando estaba en mi residencia, ese trabajo. Cuando yo fui a China, le propuse hacer un trabajo, porque allá eso es un centro de... Existen los centros de alto volumen y existen los centros de ultra alto volumen. Un centro de alto volumen en cáncer de pulmón opera 500, 600 casos de cáncer de pulmón por año, y en China operan 19.000 casos de cáncer de pulmón por año. Entonces, como había muchos números allá, les propuse hacer este estudio, que tenemos algunos resultados preliminares ahora que les voy a mostrar. ¿En qué consistió el estudio? En comparar la técnica de anestesia general versus el no intubado durante la cirugía uniportal subsifoidea, para ver si había menores complicaciones, si había diferencias en los costos, si había mejoras en la recuperación y demás. Bueno, esto es un pequeño video para mostrarles. Este es el paciente después de la cirugía, caminando a la sala de recuperación con su drenaje. Porque bueno, tuvo una anestesia, tuvo una sedación simplemente, no tuvo una anestesia general, entonces recuperar la conciencia muy rápidamente y bueno, era capaz de caminar hacia la sala de recuperación. No sé qué pasó, el video se corta ahí, pero bueno, este es otro paciente. Bueno, la cuestión, diseñamos este estudio. Entonces lo que hacíamos era randomizar los pacientes con determinado criterio para recibir anestesia general o anestesia no intubada durante lobectomías o resecciones en cuña, para ver si había diferencia en la calidad de recuperación, en el tiempo de estadía, en los costos, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar rápidamente una ojeada de los resultados. Bueno, entonces acá comparando los grupos, entre los grupos no hubo diferencias significativas en el estado clínico, sexo, las comorbilidades, no había diferencias significativas, los grupos eran homogéneos. La localización de los tumores, el diagnóstico patológico que tuvieron al final, el tipo de cirugía que recibieron, lobectomías o segmenectomías, los grupos eran homogéneos. La edad, el índice de masa corporal, el BSU1, no había diferencia significativa entre los grupos. Medimos las arritmias intraoperatorias porque estábamos preocupados que pudieran ser mayores por el tipo de cirugía que es subsifoidea, que por ahí puede presionar un poco el mediastino, y por el tipo de anestesia queremos saber si había alguna diferencia o no. Tampoco hubo diferencia significativa en las arritmias que encontramos intraoperatorias. Tuvimos una diferencia muy significativa en disfonía y afonía postoperatoria. Los no intubados no tuvieron nada y los intubados tuvieron bastante, con diferencia significativa. Disfonía a las 24 horas con diferencia significativa. Disfonía a las 48 horas con diferencia significativa. Faringitis en 48 horas con diferencia significativa. Náuseas y vómitos en las primeras 48 horas con diferencia significativa. Tos efectiva en la unidad de recuperación de anestesia. Los pacientes que recibieron no intubado podían toser con diferencia significativa. Eso significa que los pacientes van a tener mejor recuperación y menores complicaciones probablemente, porque el pulmón se expande más rápidamente. Nosotros los cirujanos de tórax siempre ponemos mucha atención a la tos. El postoperatorio siempre para nosotros es una ayuda. La necesidad, sin embargo, no hubo diferencia significativa en la cantidad de analgesia que necesitaron posteriormente, o sea que sí referían que les dolía más, sobre todo la garganta, pero no necesitaron más analgesia. Posteriormente, la morbilidad a los 30 y 90 días no hubo significación, no hubo diferencia significativa.
En la estadía hospitalaria tampoco hubo diferencia significativa, pero en el subgrupo de las resecciones en cuña sí hubo diferencia significativa. Entonces probablemente es una buena elección para ese tipo de cirugías. En los costos hubo diferencia significativa. En el costo de anestesia hubo un 30% menos de costo y en el costo total un 15% menos. Calculados para ese hospital fueron unos 15 millones de dólares. El dolor en la unidad de recuperación fue significativamente menor en los pacientes con no intubado. La calidad, este QOR es el índice de calidad de recuperación, y hubo diferencia significativa también para los pacientes no intubados. La PCR y la interleuquina 6 se elevó menos en los pacientes no intubados, o sea, indicando menos inflamación. Y la saturación en los pacientes no intubados fue menor durante la cirugía, la CO2 fue mayor, pero siempre con límites siempre bien toleradas por los pacientes. Y acá lo que muestro es que si bien la saturación intraoperatoria y la CO2 intraoperatoria fue mayor, en la terapia, en la sala de recuperación ya se habían recuperado a niveles normales sin tener un impacto en la clínico. Así que bueno, acá muestro las diferencias significativas. Y bueno, eso fue un pequeño avance de este trabajo que estamos haciendo ahora. Y eso fue todo. Les agradezco mucho por la atención y por haberme invitado y por haber compartido el sábado por la mañana conmigo. Ahí tienen mis contactos si alguno me quiere contactar para algo. Y nada, quedo a disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Bueno, Luciano, muchas gracias. Difícil encarar otra charla después de esto, la verdad que está muy buena. Y bueno, sobre todo conocer un poco de todo lo que hay y cosas que por ahí algunos quizás no se imaginan. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer al respecto de las tres charlas. Bueno, ha quedado bastante claro. Te liberamos, Luciano, así puedes seguir con tus actividades. Gracias por el tiempo. Se nota que no solo las 3 horas que les he dedicado acá, sino que les he dedicado bastante para poder armarlas. Y bueno, te agradezco por la buena disposición y el tiempo. Muchas gracias a ustedes y es un placer compartir, y me voy a quedar un ratito a escucharte. Muchísimas gracias, Luciano. La verdad Gracias a que ustedes. Estoy a disposición para lo que quieran. súper revelador las clases. Da ganas de salir afuera a ver todo eso y rezar que algún día llegue todo Háganlo eso. porque está lleno de oportunidades la verdad que no conocemos que hay. Y bueno, es simplemente buscar y hay. Yo no tengo nada especial, no vengo de ninguna familia pudiente ni nada, es cuestión de buscar y tener suerte, pero de buscar sobre todo. Así que, y en lo que les haga falta, si alguno quiere contactarme para ponerlo en contacto con alguno de los centros en los que he estado, ningún problema. Le mando